Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a la plataforma de un curso de Milagros Universal. Este es un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es María Lucero. Los saludo desde Cali y seré su anfitrión en el día de hoy. En el chat por Zoom y la transmisión por YouTube nos está acompañando Dinora López. Ella se encuentra en la ciudad de Texas, en los Estados Unidos. Y en la traducción nos está acompañando Derly Moreno desde Bogotá. Derly y yo nos encontramos en Colombia. Muchísimas gracias, chicas, por su colaboración y por su amoroso servicio. Muchas gracias. Bueno, ahora a ti que estás aquí en Zoom, te invitamos a que, si te es posible, enciendas tu cámara para que te integres plenamente a este momento y recibas todo el regalo que hay para ti. Hoy para mí es un verdadero honor y un placer presentarle y darle la bienvenida a un maestro que viene desde Wisconsin, Estados Unidos, Matthew Land. Y prepárense, chicas y chicos, porque nos trae un tema que nos va a volver la cabeza un 8. Un viaje de ida y vuelta en tu cabeza. Bienvenido, Matthew, y esperamos que ese viaje sea muy, muy placentero. Gracias. So welcome everyone to A Curso Miracle Universal, and we are so happy to have you today, Matthew, with this theme, with this topic today that will blow our mind. So welcome. Thank you. Welcome to my bedroom. Gracias a todos. Bienvenidos a mi cuarto. Right. I always think when I watch a YouTube video that when someone's has the bedroom in the back, that it's very unprofessional. Porque yo siempre he dicho que cuando alguien ve un video de alguien en YouTube y veo que está enseñando desde su cuarto allá atrás, yo pienso, uy, eso es muy poco profesional. I need one of those green screens behind me so I can put whatever image I want behind me. Necesito uno de esos fondos verdes grandes para poner detrás cualquier imagen que yo quiera. I think today it's more important what you hear instead of what you see. Pero yo creo que hoy es más importante lo que vas a escuchar que lo que vas a ver. Hearing is the beginning of healing. Porque escuchar es el comienzo de la sanación. Because if you can hear me without judging the appearance, you're going to be much further ahead. Porque si tú puedes escucharme sin necesidad de juzgar lo que aparentemente se ve, vas a estar mucho más avanzado en el camino. We have a tendency to make comparisons. Porque tenemos esa tendencia de hacer comparaciones. Right. Isn't that funny? We judge the teacher based on where he's teaching and what he looks like. Y entonces lo que hacemos es juzgar al maestro, a ver cómo se ve el maestro y dónde se encuentra. And what is the judgment and comparison comes from? Y entonces nos gustan las comparaciones y empezamos a comparar. The past. ¿Y de dónde vienen esas comparaciones? Del pasado. Right. So the title of the class is a round trip journey in your head. Entonces, el título de la clase de hoy es Un viaje circular alrededor de tu mente. It comes from a lyric in a song. Eso viene de la letra de una canción. The song is Silent Lucidity. Entonces, la canción dice más o menos como en silencio en una ciudad perdida. And the group is called Queensryche. Y bueno, el nombre del grupo es Queensryche. So what I like everybody to do later Lo que me gustaría que todos hiciéramos ahorita más adelante is get on YouTube and look up Silent Lucidity. es que después de que termine esta sesión vayan y busquen esa canción. And if you don't speak English, then you want to put the subtitles in Espanol. Y entonces si tú no sabes inglés, búscala con subtítulos en español. Because the whole teaching, believe it or not, the whole teaching is in that song. Porque me creas o no, toda la enseñanza se encuentra en esa canción.
The Course in Miracles says it's a journey without distance, El curso de Milagros es un viaje sin distancia. right? So you're doing a round trip journey in your head. Your transformation is all going on in your own mind. Entonces haces un viaje circular en tu propia mente porque todo está ocurriendo en tu propia mente. In fact, everything is going on in your own mind. Porque de hecho todo lo que está ocurriendo en tu propia mente. The question is, how am I using this mind? La pregunta es, ¿cómo yo estoy usando esta mente? Have I turned my will and life over to the care of God? ¿Yo he entregado toda mi vida y mi voluntad bajo el cuidado de Dios? Right? It says I'm either host to God or hostage to the ego. ¿Soy yo el anfitrión de Dios o soy el anfitrión del ego? Can that happen without my permission? ¿Y eso puede pasar sin mi permiso? Can either one of those happen without my participation? ¿Alguna de estas dos cosas puede suceder sin mi participación en ello? Is it a choice to be hostage to the ego? ¿Es una elección ser el anfitrión del ego? Is it a choice to be the host, for me to be the host of God? ¿Es una elección que yo tomo ser el anfitrión de Dios? I mean, think about it. Do I have any say-so in it? A ver, piénsalo por un segundo. ¿Yo tengo algo que decir con respecto a ello? Do you have a choice? ¿Tú tienes una elección? That's a real question, De verdad, esta es una pregunta importante. right? I need a lesson that says, oh, you're not a victim of the world that you see. Porque tenemos esta lección que nos dice, tú no eres víctima del mundo que ves. So I like this saying, if I'm slave to the ego, A mí me gusta este dicho que dice, si yo soy esclavo del ego, I must be a willing slave, debo ser un esclavo con voluntad. right? That's very confrontative because it puts the responsibility on you. Y eso es algo que te confronta mucho porque te pone toda la responsabilidad de vuelta a ti. Right? That's very fearful, Y eso tal vez también puede ser muy miedoso. right? Before the class, we talk about healing for a moment, Antes de la clase hablamos un poquito acerca de sanación por un momento. right? What is healing? ¿Qué es la sanación? My favorite thing in the Course in Miracles is this booklet right here. Mi parte favorita del curso es este libro que habla aquí acerca de la psicoterapia, su propósito, los procesos y su práctica, una extensión de los principios de un curso de milagros. I talked to a brother on the phone yesterday. He's a teacher. He goes, I've never read it. Entonces yo hablé con un amigo ayer por el teléfono y él me decía, yo nunca he leído eso. Again, the whole Course in Miracles is the whole entire Course in Miracles is in this little booklet. Y todo el curso de milagros se encuentra en ese pequeño libro de la psicoterapia. All sickness is of the mind. Porque toda la enfermedad es de la mente. All sickness is unforgiveness. Toda la enfermedad es algo que no se ha perdonado. All sickness is the hanging on and cherishing guilt. Toda enfermedad es agarrarte, engancharte en compartir culpa. Did you hear what I said, that we actually like our guilt? ¿Tú acabas de escuchar lo que yo te dije, que realmente a nosotros nos gusta sentir culpa? It becomes our identity, Porque eso es lo que se vuelve nuestra identidad, right? What are you guilty about, ¿verdad? ¿De qué te sientes culpable? right? If you made the trouble to show up this morning, Si tuviste problemas para aparecer aquí en este momento, can you at least be honest with yourself? You don't have to tell me out loud. por lo menos puedes ser honesto contigo mismo, no me lo tienes que decir en voz alta. What is it in your mind? What is it that you're guilty? What is it? Why do you feel guilty? What is it? ¿Qué es aquello que te hace sentir culpable? ¿De qué te sientes culpable? Look at it right now. Míralo con tu mente, aquí, ahora. See, it's easy for me. I know. I can feel it. I go, oh, shit. You know, it's like, I don't want to look there. Es fácil para mí, yo lo empiezo a sentir ahí en mi mente apareciendo y digo, no, yo no quiero ir allá.
it's usually something that you did in with your physicality, with your body. Porque es algo que te hace sentir culpable, es algo que por lo general hiciste con tu cuerpo físico. Or it was done to you, right? Something was done by somebody else to your body. O fue algo que alguien te hizo a ti, pero te lo hizo a través de tu cuerpo. Isn't it amazing? The guilt is associated with the body. ¿No es eso increíble que la culpa siempre está asociada al cuerpo? And your guilt is taken out on the body. Y que tu culpa te mantiene en el cuerpo. I said you're either host to God or hostage to the ego. Yo te dije al principio, eres anfitrión de Dios o eres anfitrión del ego. What is the what is the home of the ego? Y entonces te pregunto ahora, ¿cuál es el hogar del ego? It's the body. Es el cuerpo. What's in need of healing? Y que entonces, ¿qué es lo que necesita sanación? Right? In time, it seems to be the body. The body is sick. Entonces, en el tiempo, aparentemente es el cuerpo. El cuerpo es lo que aparentemente está enfermo. You know, in English, we say the body's not in homeostasis, it's not in harmony. Entonces, en inglés decimos que el cuerpo no se encuentra en armonía. In fact, we have a word, it's called dis-ease. Y entonces tenemos una palabra que dice esto es. It's not in harmony. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto no está en armonía, esto no se encuentra en armonía. Right? Something's wrong. Algo anda mal, It's out of balance. está fuera de balance, de armonía, It's not functioning properly. no está funcionando correctamente. And in the body, we experience that as pain. Y entonces empezamos a experimentar en el cuerpo dolor. And Eckhart Tolle, the guy who wrote The Power of Now, Eckhart Tolle, el que escribió el libro del poder de la hora, he even calls it your pain body. él incluso lo llama el cuerpo del dolor. But you need to ask the question, Pero tú necesitas hacer la pregunta. can the body actually, does the body have, it's so weird. What does it say? Does it say this, that a body is a wholly neutral thing? Yeah, the body's neutral. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que realmente se está diciendo? Que el cuerpo es neutral. Right, I had to ask Astrid because I can't remember. Le tuve que preguntar a Astrid porque realmente no me acuerdo. How can I not remember that the body's a wholly neutral thing? Porque no puedo recordar que el cuerpo es algo completamente neutro. Because my ego doesn't want me to know that. ¿Sabes por qué? Porque mi ego no quiere que yo recuerde eso. It doesn't want to know simple things. Mi cuerpo no quiere saber cosas simples como esas. Do you realize that complexities of the ego? ¿Te has dado cuenta que la complejidad es del ego? Some of us, we teach very complex concepts. Algunos de nosotros nos gusta enseñar conceptos muy complejos. That's the ego talking. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es el ego hablando. The truth is simple. Porque la verdad es simple. In English, we say it's plain as the nose on your face. En inglés quiere decir, es como que está tan obvio como que está puesto ahí en tus narices. So if you can't see it, if you can't hear it today, you mustn't want to see it or hear it. Pero si no lo puedes ver, si no lo puedes escuchar, entonces debes desear verlo y escucharlo. We call that resistance. Y porque si no lo ves y no lo deseas, eso le llamamos resistencia. And when I tell you something you don't want to hear, Y cuando yo te digo algo que tú realmente no quieres escuchar, you call that confrontation. ¿sabes cómo llamas a eso? Confrontación. Right? Why should we waste time? Pero entonces, ¿por qué realmente perdemos tiempo? Don't you want to don't you want to face whatever it is? ¿No quieres enfrentar lo que sea, ver lo que tengas que ver? Well, it's too painful. It's too painful to look there. O a veces es que es muy doloroso ver lo que hay ahí.
Again, have you forgotten that all sickness comes from guilt? De nuevo, ¿se te ha olvidado que toda la enfermedad viene de la culpa? So again, we go back to what is it that you're guilty about? Entonces, de nuevo, volvemos. ¿De qué es aquello que te sientes culpable? Here's a good question. Where does the guilt reside? Aquí una buena pregunta. ¿Dónde reside la culpa? Isn't it always in the past? ¿Se encuentra siempre en el pasado? That's lesson 7, Esa es la lección 7, right? ¿verdad? Like crazy, you go, well, I've been doing the course for 20 years. Pero entonces tú dices, pero yo he estado haciendo el curso por 20 años. Yeah, but you're stuck in lesson 7. Sí, pero estás atascado en la lección 7. You took 20 years and you're still stuck on lesson 7. Te ha tomado 20 años, pero sigues atorado en la lección 7. Most of us haven't gotten past the first one. Muchos de nosotros ni siquiera hemos pasado la primera lección, Right? Because you still think what you see has meaning. ¿verdad? Porque tú sigues creyendo que lo que ves tiene significado. Right? And see, I have to go check. This is how brain dead we are. I have to check what lesson 1, I have to look and see and make sure that lesson 1 is, I could be wrong, is that nothing I see means anything. Así es como funciona la mente, que está ahí como congelada, y entonces tengo que revisar y cerciorarme de que la primera lección dice que nada de lo que veo significa nada. Oh, thank God. Nothing I see in this room means anything. Oh, gracias a Dios, nada de lo que veo desde esta habitación significa nada. Right? This is embarrassing because you go, oh my God. I brag and I tell people I've been studying A Course in Miracle for 20 years and I don't remember what lesson 1 is. Ay, esto es muy vergonzoso porque yo llevo diciéndole a varias personas, llevo 20 años haciendo un curso de milagros y ni siquiera puedo acordarme qué dice la primera lección. Forget lesson 1. Olvídate de la lección 1. Have you even learned that an untrained mind can accomplish nothing? ¿Has siquiera aprendido que una mente sin entrenar no puede lograr nada? Where is that? Is that in the beginning of the what do they call it? The preface? Oh, it's in the workbook. ¿Dónde se encuentra eso? Se encuentra entonces en la introducción del libro de ejercicios. Is that where nothing real can be threatened? Is that in the workbook also? Y esa parte que dice nada real puede ser amenazado también se encuentra allí. Now I have to look. Tengo que revisarlo. Right? Do you see it? It's like, well, I do A Course in Miracles and then I'm fearful of everything. Es como, yo estoy haciendo un curso de milagros, pero un segundo después tengo miedo de todo. I'm guilty about everything. Y me siento culpable acerca de todo. What's the goal of A Course in Miracles? ¿Cuál es la meta de un curso de milagros? Peace. La paz. Can I be at peace if I'm guilty? Pero yo me puedo sentir en paz si me siento culpable. Can I be at peace if I'm physically sick? ¿Me puedo sentir en paz si me siento físicamente enfermo? Can I be at peace if I'm afraid? ¿Puedo estar en paz si tengo miedo? I mean, here, hell, we just jumped to, is it 48? Fear is never justified. Entonces aquí hemos saltado a la lección 48 donde dice, el miedo nunca está justificado. I Nunca love tiene it. It razón de doesn't say ser. that you're not afraid. Me encanta porque es que esa lección te dice que no significa que tú no tengas miedo, sino que el miedo no significa nada. It's saying it's not justified. Dice, es que el miedo no está justificado. How about anger is never justified? ¿Qué tal que si yo te digo, la ira nunca está justificada? And your guilt. You justify your own guilt. ¿Y qué pasa acerca de tu culpa? Tú justificas tu propia culpa. I make it easy for you. Justification is reasons why. Y te lo voy a hacer muy simple para ti. Justificarte, son cuando tú traes a tu mente estas razones de por qué, el por qué. Right. I'm guilty because when I was 20, I ran over a pedestrian and killed them.
No sé, tengo culpa porque cuando tenía no sé cuántos años, dijo Matthew, no sé, como 10 años, fui y atropellé a alguien o a un You know, animalito. there's people on planet Earth that are walking around because they're guilty because they accidentally killed somebody. Tú sabes que hay gente caminando por allá en la tierra que se sienten súper culpables porque accidentalmente mataron a alguien. I mean, come on, you got police officers in Bogota. How about a police officer that shoots somebody? Pero, en serio, chicos, ¿y qué pasa cuando un policía le dispara a alguien? Ustedes tienen policías allá en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica. How about a soldier that kills somebody? ¿Qué pasa con un soldado que mata a alguien? Do you see it? And ¿Lo puedes ver? they cannot live with their guilt, Y entonces ellos no pueden vivir con esa culpa. so they commit suicide. Y entonces suicidan. And I hate to say it, if you're guilty, I'm sorry, but if you're guilty, and most of us are, if you're guilty about something, Y lamento tener que decírtelo, pero si tú te sientes culpable acerca de algo, la mayoría de nosotros nos sentimos culpables acerca de algo, you're using that to kill yourself. estás usando eso para matarte a ti mismo. It may be slow. De pronto lo estás haciendo de una manera muy lenta. Hey, what is cancer? Por ejemplo, ¿qué es el cáncer? You see it? This is like, see, nobody can teach it this way because nobody can hear it. Si ves, nadie lo puede enseñar de esta manera porque nadie lo puede escuchar de esta manera. Could cancer, see, this is where they'll put you in jail. They'll say, well, you can't say that. Entonces, si tienes cáncer, eso también te puede poner en la cárcel, pero tú no puedes decir eso allá afuera, If all sickness is unforgiveness, porque toda la enfermedad viene de algo que no se ha perdonado. then is cancer unforgiveness? Entonces, ¿el cáncer es algo que no se ha perdonado? ¿Es una Is falta de perdón? and again, we've got enough people in here. There's people suffering from all kinds of different ailments. Entonces, de nuevo, hay un reguero de gente aquí que sufre una cantidad de enfermedades acá afuera en la tierra. Mine right now is my stomach. Para mí, ahora en ese momento, estoy pasando por algo en el estómago. Oh, you're a teacher of God, you shouldn't be sick. Ay, pero tú eres un maestro de Dios. ¿Cómo me estás diciendo que estás enfermo? Tú no puedes estar enfermo. Straighten my mind, Father, for it is sick. Corrige mi mente, mi Padre, de toda enfermedad. That's a lesson in the 200s or 300s. It's up there. It's in the book. Esa es una lección del libro que está en el 200 algo, en la 300 algo. Es una lección del curso. It's not a lesson. It's one of the short lessons, and it's in the lesson. It says, straighten my mind, Father, for it is sick. No es como tal una lección, sino es como una frase que hay dentro de una de las lecciones que dice eso. Dice, corrige mi mente, Padre, porque está enferma. Right. I'm in this world because I'm not in my right mind. Yo estoy en este mundo porque no me encuentro en mi mente recta. Isn't that amazing? ¿No es esto increíble? The closer you get to God, the harder it is to be here. ¿No es esto increíble que entre más tú te acercas a Dios, más difícil es encontrarte aquí en este mundo? Isn't that amazing? You think, oh, I do the Course of Miracles, going to get easier. Porque tú piensas, ay, yo voy a hacer el curso de milagros porque todo se va a volver más fácil. It will, but not in the beginning. Sí, se va a volver más fácil, pero no al principio. Right, because the things that I value and that I cherish are the things that are hurting me. Porque esas cosas que yo valoro y que son las que yo estoy compartiendo, son las cosas que me están lastimando. Right, I cherish my past. Somehow, I'm in love with my past. Son las cosas que yo más aprecio. Por ejemplo, yo aprecio mucho mi pasado. Yo estoy enamorado de mi pasado. Amo mi pasado. I must be. I'm repeating it over and over and over and over. I'm reinforcing it in my mind. What happened? What, right? Your guilty association. What happened to me when I was 6 years old? Entonces, debes apreciarlo, porque entonces, ¿por qué lo repetirías una y otra vez estás repitiendo qué te pasó cuando tenías 6 años, por ejemplo? I'm 50. I think I'm 56 years old. I'm 56 years old. Creo que acabo de cumplir 56 años. Sí, tengo 56 años. My biggest grievance Y mi mayor resentimiento
is my mother left me when I was 5 years old. Es que mi mamá me dejó cuando yo tenía 5 años, I'm 56. pero tengo 56. My mother's in the hospital right now. Today, she's in the hospital. Y mi mamá está en un hospital. Hoy mi mamá está en un hospital. She's got early onset Alzheimer's. Ella tiene Alzheimer. She can't remember a minute ago, Y no se puede acordar de nada, ni siquiera un minuto atrás. right? When I came to the hospital, I don't know when it was, not yesterday, 2 days ago, I went to the hospital to visit my mother. Hace 2 días yo fui al hospital a visitar a mi mamá. And the first thing she said, oh, where have you been? Your poor mother's in the hospital. Y lo primero que dijo fue, ¿tú dónde carajos has estado? Tu pobre mamá está aquí en el hospital. Guilt, guilt, guilt. Culpa, culpa, culpa. See, I have to use well, I don't have to, but I want to. I want to use A Course in Miracles and get above the battleground. Mira, yo no tengo que usarlo, pero yo quiero usar el curso para ir por encima del campo de batalla. I don't want to make sickness real in my mother or in myself. Yo no quiero hacer la enfermedad real, ni en mi mamá, ni en mí. You know my mother, right, Durley? Me pregunta que si conozco a su mamá y si la conozco. Yes. My loco mama. My Mi loco mamá, madre. mi mamá loca. My mother actually does A Course in Miracles. Mi mamá, de hecho, hace un curso de milagros. You know, I have ideas about that. Y yo tengo unas ideas acerca de ello. I see you don't, but my ideas don't mean anything. Pero mis ideas no significan nada. You see it? I mean, I can see that I judge my mother. Of course I judge my mother. Ahí puedo ver que yo estoy juzgando a mi mamá. Claro que sí, que estoy juzgando a mi mamá. There's people old enough here that their mother's gone. I can tell. Your mother's not here with you anymore. Yo puedo sentir que hay muchos de ustedes de los cuales ya no tienen su mamá acá. But you probably may still have grievances you have with somebody who's not even alive. Pero te puedo también asegurar que pronto tienes resentimientos con gente que ni siquiera se encuentra viva. Right? So when my mother starts to lose her mind, I start to look at myself. Cuando mi mamá empezó a olvidarse de todo, yo empecé a volverse loca, a perder su mente, yo empecé a revisar también la mía. Do I really want to continue to hold on to a grievance with my mother because she left me when I was 5 years old? Did we lose her? Y entonces yo me pregunté, ¿yo quiero realmente aferrarme a un resentimiento con mi mamá? See, I want the healing of my mind. Mira, yo lo que realmente quiero es la sanación de mi mente. I don't want to justify and tell the story. See, I did it again today to tell the story that my mommy left me when I was 5. Porque yo no quiero estarme justificando y contar la historia. ¿Sí viste que volví a contar la historia que mi mamá me dejó cuando yo tenía 5 años? And then I justify being angry for the rest of my life because I was left when I was left when I was 5 years old. Entonces después me justifico que yo tengo derecho a tener ira porque por toda mi vida, porque a mí me abandonaron cuando tenía 5 años. You see it? The necessity for me is I have to forgive it. Y si ves, ¿sabes cuál es la necesidad que tengo ahora? El perdón, tengo que perdonar eso. Because my mother left me with a very, very abusive father. Porque mi mamá me abandonó con un padre muy, muy, muy abusivo, muy violento. A guy who just got out of prison for murdering someone. Un señor que acababa de salir de la cárcel de haber matado a alguien. And I still have to forgive all of that. Y yo todavía tengo que perdonar todo eso. For who? ¿Para quién tengo que hacer ese perdón? For me.
Para mí. I mean, this is it, guys. You're not forgiving somebody else, Porque esto es todo, chicos. Ustedes no están perdonando a nadie allá afuera. right? It's emotional. I feel the emotions inside of me this morning. Es algo muy emocional. Yo estoy sintiendo todas estas emociones dentro de mí desde esta mañana. See, you have to feel it to heal it. Porque sabes algo, tienes que sentirlo para sanarlo. I don't care that I announced that my father that murdered someone. He did. He murdered someone. A mí no me importa haber anunciado aquí que mi papá mató a alguien porque mató a He actually alguien. murdered his friend De hecho, él mató a su amigo over my mother, delante de mi mamá. right? Because some of us are sitting here and go, well, I can't forgive this one thing that happened to me. Y yo les estoy contando esto porque aquí a veces, muchas veces veo mentes que dicen, yo no puedo perdonar, o ustedes en este momento pueden estar experimentando, yo no puedo perdonar tal y tal situación. If you knew that was the thing that was killing you, then why wouldn't you want to at least attempt with the help of the Holy Spirit to let that go? Pero si tú sabes que eso te está matando, que eso te está haciendo daño, ¿por qué no de pronto tienes, aunque sea un poquito de deseo de liberar todo aquello con la ayuda del Espíritu Santo? I'm using what happened as a teaching example. Y yo te estoy diciendo que estoy usando lo que pasó, entre comillas, como una enseñanza para ti. So I have and had 11 other brothers and sisters. Yo tuve y tengo otros 11 hermanos y hermanas. And let's face it, a lot of them couldn't forgive what happened. Y enfrentémoslo, muchos de ellos no han podido perdonar lo que pasó. Well, 5 of them aren't here with us anymore. 5 of them have died before my mother. Pero 5 de ellos ya no se encuentran aquí más. 5 de ellos murieron antes de mi mamá. You know, it's like, oh, more pain. Let's have some more pain. Entonces es como, ay, no, entonces más dolor, agreguémosle más dolor a todo esto. The Course in Miracles saves me from all of that. Pero el curso de Milagros me salvó de todo eso. There is no death. The Son of God is free. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Yeah, but your sister died, Sí, pero tu hermana murió. right? Isn't it funny? It's not funny, but we all die of different things here, don't we? Es chistoso, no es chistoso, pero todos morimos acá en diferentes cosas, de diferentes cosas. And what does the Course say? Swear not to die, O Holy Son of God. Swear not to die. ¿Y qué te dice un curso de milagros? No jures morir, Santo Hijo de Dios, no jures morir. You made a bargain you can't keep. Tú hiciste una promesa que no puedes cumplir. Isn't that funny? You think you can terminate yourself. Es muy chistoso porque tú crees que puedes exterminarte a ti mismo. The only thing you can terminate is the thing that you're not. Lo único que tú puedes eliminar es aquella cosa que tú no eres. What is that? Lesson 200, 199. I'm not a body. I'm free. I'm still as God created me. ¿Cuál es eso? Esa lección 291 que te dice, no soy un cuerpo, soy libre, sigo siendo tal como Dios me creó. Isn't that funny? I had no idea what I was teaching today. No, yo no tenía ni idea de qué iba a enseñar hoy. We're 38 minutes in. I haven't read one single thing from A Course in Miracles. I mean, from the book. Por 38 segundos o 38 minutos yo no había leído nada del curso. And yet everything I've told you in 38 minutes has come from the Course in Miracles, not from me. Y sin embargo, todo lo que te he dicho durante estos 38 minutos proviene de un curso de milagros, no de mí. I'm not a personality. No soy una personalidad, I'm not a body.
No soy un cuerpo. This is going to sound very arrogant, Esto va a sonar de pronto para ti un poquito arrogante o muy but I'm going to arrogante, say it. pero lo voy a decir. I'm among the ministers of God. Me encuentro entre los ministros de Dios. I am a messenger of God. Soy un mensajero de Dios. There is no world. No hay mundo, You don't hear any of this stuff. pero tú no estás escuchando nada de esto. You don't hear any of this stuff in the world. Tú no escuchas nada de esto por allá afuera en el mundo. I can't find what I was trying to read. No puedo encontrar lo que estaba intentando leerles. So the world is a place of separation. Así que el mundo es un lugar de separación. Which president you think is better? And I don't care if you live in Venezuela or the United States. ¿Cuál presidente tú crees que es mejor? No me importa si vives en Venezuela o en Estados Unidos. We use our preferences and our beliefs to stay separate. Utilizamos nuestras preferencias y nuestras creencias para mantenernos separados. Direct line out of A Course in Miracles. It says, what holds the world in chains but our beliefs? Hay una parte muy importante del curso de Milagros que dice, ¿qué mantiene al mundo encadenado sino tus propias creencias? And you talk to a human being and they'll say, but I believe, I believe, I believe. Entonces vamos con los seres humanos y ellos te dicen, pero yo creo, pero yo creo, pero yo creo, pero yo creo. Yeah, belief connotates doubt. That's why you have a belief in the first place. Believe what? Belief connotates doubt. What is connotates? Connotate is it's associated with doubt. You have to have a belief because you're doubtful, you're not certain in your own mind. Ok, entonces la consecuencia de las creencias es la duda. Si tú no tienes esas dudas, no tienes creencias. Right? Nobody can stand a teacher of God who is certain. Nadie puede soportar un maestro de Dios que tiene certeza. I am certain what I'm telling you today because it comes from knowledge. Yo tengo certeza de lo que te estoy diciendo hoy porque viene del conocimiento. Not Matt's knowledge. This isn't mine. No conocimiento masivo, esto viene de mí. Knowledge comes from God. Porque el conocimiento viene de Dios. Right? And then you're going to get, I believe. Well, I don't believe in God. Y entonces tú ahora tu mente te va a decir, ay, yo creo en Dios o no creo en Dios. Right? I mean, and that's reasonable because in planet Earth, there's no evidence that there is a God. Y eso es razonable que tú digas que no creo en Dios porque en el planeta Tierra no hay pruebas de que exista un Dios. How many examples do I have to give you that we murder each other on planet Earth? ¿Cuántos ejemplos te puedo dar de que nosotros nos matamos los unos a los otros en el planeta Tierra? Direct quote from A Course in Miracles, what is not love is murder. Esa frase que dice en el curso de Milagros, que te dice, lo que no es amor es asesinato. Oh my God, we're all murderers? Oh, por Dios, entonces todos somos asesinos. Yes, I'm sorry. Sí, lo siento, pero sí. Jesus said in the Bible, he says, if you've thought it in your mind, you've already done it. Y Jesús te dice en la Biblia, si ya lo pensaste en tu mente, ya lo hiciste. This is the saving grace, though, that the church won't teach you this. Y esto es la verdadera como estado de gracia que la iglesia no te enseña. It's not real. No es real. The perpetrator is not the person responsible, and the person who's the victim, it's not real. O sea, la persona que ataca, que hace el daño y el que recibió el ataque, ninguno de los dos son reales. The effect isn't real because the cause isn't real. ¿Sabes por qué? Porque el efecto no es real, porque la causa no es real. Guys, I'm teaching nothing but A Course in Miracles.
Chicos, no les estoy enseñando nada más que un curso de milagros, But there's nothing more ridiculous to the world pero no hay nada más ridículo para el mundo than spiritual man, que un hombre espiritual, than the Course in Miracles. que el curso de milagros. Do you realize there's people arguing whether the world is flat or round? ¿No han visto cuando las personas peleaban que si el planeta era plano o redondo? What could be more crazier than me entering the conversation and saying, guys, the world's not flat and it's not round, it's not real. Y que puede ser más controversial que yo entrar en esa conversión y decirles, chicos, el mundo no es ni plano ni redondo, simplemente no es real. Lesson 132, I loose the world from all I thought it was. Lección 132, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. The central theme of A Course in Miracles is that there is no world. Y el tema central de un curso de milagros es no hay mundo. If there's no world, then there's no sickness, there's no death. Y si no hay mundo, entonces no hay enfermedad, no hay tal cosa como la muerte. So this isn't your home. Y todo esto está pasando en tu hogar. You addicted to this place because of your senses, Tú estás adicto a este lugar por tus sentidos, but you have eyes that cannot see. pero tú tienes ojos que no pueden ver, You have ears that cannot hear. tú tienes oídos que no pueden escuchar. That's why Jesus says in the beginning of the course, vision is your greatest need. Por eso es que Jesús te dice al principio del curso, tu mayor necesidad es la visión, Vision has nothing to do with the body's eyes. porque la visión no tiene nada que ver con los ojos del cuerpo. This is directly out of the course again. To sense is not to know. Esto viene directo del curso de nuevo. Sentir no significa saber. Right? You don't believe in this Holy Spirit or Jesus or God because you can't see him or it. ¿Verdad? Porque tú no crees en Jesús o en el Espíritu Santo porque tú lo puedes escuchar o porque lo puedas ver. And yet you have experiences that you can't explain. Pero sin embargo, tú has vivido experiencias que no puedes explicar. And yet sin you can be embargo- on a planet that's spinning 400 miles an hour. Y sin embargo, tú puedes estar en un planeta que está girando a la velocidad de 4.000 millones. Traveling thousands of miles an hour around the sun with all the other planets. Y que está recorriendo a millones de kilómetros alrededor del Sol. In a huge, gigantic Milky Way. Y en una inmensa One Vía universe, Láctea. one universe of billions of universes. Y dentro de un universo que está contenido dentro de miles y miles y miles y miles de universos. And you tell me that you can't believe in God because you can't see him? Y tú me dices que tú no puedes creer en Dios porque no lo puedes ver. You see how ridiculous it is now? ¿Puedes ver lo ridículo que es eso? Right? You can't feel the earth spinning 400 miles an hour right now. Tú no puedes sentir que la Tierra está girando a esa velocidad aquí ahora. The sun is a little bit closer and we burn to a crisp. Y si el sol se acerca un poquito más a nosotros, nos quemaría completamente. The sun is just a little bit farther away and we freeze to death. Y si el sol está un poquitico más lejos, también nos morimos del frío, nos congelamos. But you tell me you don't believe in God because you can't see him. Pero entonces tú me dices que no crees en Dios porque no puedes verlo. You know, and guys like me, they want to they go, we got to put this guy in the mental hospital. Y entonces muchos que me escuchan hablar ahí dicen, uy, este tipo toca meterlo en el hospital psiquiátrico. Because I don't think the way everyone else thinks.
porque yo no pienso de la manera que todos los demás piensan, because I discovered something that's not from here. porque yo he descubierto algo que no es de aquí. I mean, come on, guys. I'm in a hospital. I'm in a hospital with nurses and doctors and rooms full of sick people. Por favor, chicos, yo he estado en el hospital lleno de enfermeras, de médicos, de gente enferma. And one of my closest associations, my madres, telling me, I think this is the end. Y una de mis asociaciones más cercanas, mi madre, diciéndome, yo creo que este es él. Come on, guys. Without this, we already dead. Por favor, chicos, sin esto, sin un curso de milagros, ya estaríamos muertos. You think because you walk around and you drink and you eat and you talk that you're alive? ¿Tú crees que porque tú vas caminando por allí y comes y bebes, tú estás vivo? You think because the body's animated that you're alive? ¿Tú crees porque el cuerpo tiene todos estos movimientos, tú estás vivo? I told my mom a long time ago, I said, you're going to be real surprised when you drop the body and you still can think. Yo le dije hace mucho tiempo a mi mamá, vas a sorprenderte muchísimo cuando dejes el cuerpo y te des cuenta que aún estás pensando. Life is thought, guys. Que la vida es pensamiento, chicos. You drop the body and you're still going to be aware? Que tú sueltes el cuerpo y aún seas consciente. If you're eternal, you'd have to be aware after you drop the body. Si tú eres eterno, después de que dejes el cuerpo, tienes que ser consciente. My mom does a Course in Miracles, and she says, I believe that when it's over, there's nothing. There's nothing. Mi mamá hace un curso de milagros, pero ella dice, yo creo que cuando esto se acabe, no hay nada, no hay nada. What's impossible is this place, guys. Lo que es imposible es este lugar, chicos. What's impossible is that we could be separate from one another. Lo que es imposible es que podamos estar separados los unos de los otros. What's impossible is we could hate each other based on our beliefs. Lo que es imposible es que nos podamos odiar los unos a los otros en base a nuestras creencias. I have 3 children. Yo tengo 3 hijos. If I believe in the world, Y si yo creo en el mundo, my greatest hope, mi mayor esperanza, this is without the Course in Miracles. esto es sin un curso de milagros, mi mayor My greatest hope ilusión. is I die. I don't have to see them die, that I can die before they do, so I don't have to suffer the pain of watching my children die. Mi mayor ilusión sin un curso de milagros es que yo muera primero antes que ellos. Con eso no tengo que pasar por el dolor de verlos morir. Right? The closest thing that I've come to love is I'm sorry, it is true. The closest I've come to love on planet Earth is my children. Porque la cosa más cercana que yo he aprendido a amar, lo siento, pero es así. La cosa más cercana que yo he aprendido a amar son mis hijos. And I didn't raise them. Y yo no los crié, yo no los I was eduqué. at the academy trying to have a spiritual transformation with the Course in Miracles. Yo estaba en la academia en Estados Unidos tratando de tener una experiencia de transformación con un curso de milagros. The mother, who was Mexican, Y la mamá, que es mexicana, I must really love the Spanish people. ama mucho, por eso amo mucho a la gente que habla español. She leaves to be with her mother to raise the kids because she didn't want to come to the academy with me. Ella se fue con su mamá a terminar de educar a sus hijos porque ella no quiso venir conmigo a la academia. So am I guilty because I went to Wisconsin? I'm still in Wisconsin because I went to Wisconsin to have a spiritual awakening and I couldn't convince my wife to bring my kids, so I had to make a choice. I'm going to go to the academy and listen to this guy talk about A Course in Miracles every day, or I'm going to live my life and raise my kids in California with my ex-wife. Entonces yo tengo que ver si todavía me cuento culpable por eso, porque yo tuve que tomar una decisión, porque ella no quiso ir conmigo a la academia.
Y yo todavía me encuentro aquí en Wisconsin, y entonces en ese momento tuve que decidir, o me voy a Wisconsin y me entreno con este señor, o me voy con mi esposa a California y tengo esta experiencia de despertar espiritual, o me voy con mi esposa a California a educar a mis hijos. Yeah, they went they went to California and I stayed in Wisconsin. Y entonces ellos se fueron a California y yo me quedé en Wisconsin. And let me tell you, I suffered from the guilt of that on a daily basis. Y te quiero decir algo, yo sufrí de culpa por ello todos los días. But it doesn't belie the fact that I'm not guilty. Isn't that amazing? I'm still not guilty. Pero eso no significa que yo no sea culpable, yo sigo siendo inocente. And I asked you to look in your own past and look at what you feel guilty about personally. Y yo quiero preguntarte, pedirte que mires tu propio pasado, That sickness is the unforgiveness of that guilt that you hold on to. porque esa enfermedad es esa culpa sin perdonar que no ha sido liberada. You don't even want to look at it. Tú ni You siquiera don't. lo quieres mirar. You don't. There's people right now that just won't, they just refuse to look at what they're guilty about because of the pain that's associated with that guilt. No, y no lo quieres mirar, ¿sabes? Porque hay mucha gente que no quiere mirar eso por el dolor que está asociado a ella, a esa culpa. But that is right where your healing is. Pero eso es justamente lo que nos está sanando. The light is in the darkest place in your mind because the darkness will get converted to light because that's all there is. Porque la luz tiene que llevarse hasta el rincón más oscuro de tu propia mente, porque allí es donde se necesita la sanación. Right? What does it say in the beginning? I mean, when you first pick up A Course in Miracles and you read, here it is, the opposite of love is fear, but what is all encompassing can have no opposite. Aquí está, lo que quería decirles es que el opuesto al miedo al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Your belief that there's something in opposition to love is what the sickness is. Tú crees que hay algo que se opone al amor y eso es lo que se llama la enfermedad. And unfortunately, most of us we've only experienced the opposite of love. Y desafortunadamente muchos lo que experimentan toda su vida es lo opuesto al amor. Right? I told you I was abandoned by my mother at 5 or 6, Yo, 5 or 6. yo te dije, ¿verdad? Que yo fui abandonado por mi mamá a los 5, a los 6 años. I went to college and I had to do a family tree for a class. Entonces yo fui cuando estaba en el colegio me pusieron a hacer un árbol familiar para la clase. And the family tree is you go through your ancestry. Entonces en ese árbol familiar quiere decir que tú vas a través de tus ancestros. Funny to try to find out who your relatives are and who you came from. Era algo como muy gracioso tratar de encontrar cuáles son tus familiares, de dónde vienes tú. What was interesting is I found a census of my father when he was 5 years old. Lo chistoso fue que yo encontré información de mi padre cuando él tenía 5 años. And I found out that his dad left him when he was 5 years old. Y entonces lo que encontré fue que su papá también lo dejó cuando él tenía 5 años. So my dad was left when he was 5 years old. My mother left me when I was 5 years old. And I left my kids to study A Course in Miracles when my kids were approximately 6 and 8, maybe a little younger. Y entonces mi abuelo dejó a mi papá, mi mamá me dejó a mí y yo dejé a mis hijos cuando ellos tenían aproximadamente 6 o 8 años. I'm using it as an example how we perpetuate the guilt from one generation to the next. Lo estoy usando como un ejemplo de cómo nosotros perpetuamos la culpa de una generación a otra. And I swore I wouldn't do what my mom did to me. I swore I wouldn't do it.
Y yo juré y juré que yo no iba a hacer lo que mi mamá me hizo a mí. I did it anyways. Y lo hice de todas formas. I don't, then you go, well, we'll analyze why that happened. I want to analyze why that happened. It happened. Y después tú te pones entonces a analizar y analizar por qué pasó eso, por qué pasó eso. La verdad es que pasó. And these little kids that were 6 and 8, my daughter's 27, my son is, this is how long I've been here. My daughter's 27, my son is 25. Y entonces, esto es cuán largo yo he estado aquí, porque en esa época tenían 6, 8 y ahora mi hija tiene 27 años y mi hijo tiene 25 años. And to make matters worse, I got my wife pregnant when I left when I left to Wisconsin. Yes, guys, I'm a piece of work. Y entonces, para hacer la cosa peor, cuando yo me fui justo a Wisconsin, mi esposa quedó embarazada. Y sí, chicos, soy algo que está en trabajo, soy una pieza que se está moldeando. So my daughter, Monet, is 19 years old. Entonces, mi hija Monet es how old? 19. 19 años. La que cuando dejé a mi esposa ella estaba embarazada, ahora tiene 19 años. I have to forgive myself for all of that. Y yo tuve que perdonarme a mí mismo por todo ello. Not for, it's funny, not for my kids, not for my ex-wife, for me. Pero no tuve que hacerlo por mis hijos, por mi ex esposa, lo tuve que hacer por mí. Right? I hold on to, I mean, come on. We all have stories. We all have history. Así que chicos, todos tenemos historia, todos venimos de algo. I'm telling you that guilt will kill you if you do not let it go. Pero yo te estoy diciendo que esta culpa te va a matar si tú no la It sueltas. may kill you slow, but it will still eventually get you. Puede que te mate muy lentamente, pero al final te va a atrapar. You know, that's what the ego wants for you. That's funny. It's right in the Course in Miracles. He says the ego wants you dead. Y eso es lo que quiere el ego. Es chistoso, pero eso es lo que dice un curso de milagros. El ego quiere tu muerte. Way before A Course in Miracles, I already knew that I was destroying myself. I knew I was on a road to destruction. Mucho antes de que yo encontrara un curso de milagros, yo sabía que yo me estaba destruyendo a mí mismo, que yo iba a un camino directo hacia la destrucción. I was enjoying it. I was bragging about it. Y yo estaba disfrutándolo, yo me reía acerca de eso. Insane, guys. Loco, chicos, loco. This may be the first class that that I didn't read the Course in Miracles. Esta quizás es la primera clase donde no leí un curso de milagros. You know, I was going to read from chapter 13. ¿Saben? Iba a leerles algo del capítulo 13. I call chapter 13 the guilt chapter. Yo llamo el capítulo 13 el capítulo de la culpa. I mean, the title's called The Guiltless World. El título dice El mundo inocente. Right, but we don't see the world as the guiltless world. That's why I call it the guilt chapter, because that's what we suffer from is guilt. Pero nosotros no vemos al mundo inocente, por eso es que lo llamo como el capítulo de la culpa, porque de eso es que necesitamos nosotros liberarnos. So I have to say this because everybody that you meet that teach, well, you guys have all kinds of teachers on here that teach A Course in Miracles. Quiero decirles esto, chicos, porque ustedes tienen aquí gran cantidad, numerosas cantidades de maestros que enseñan un curso de milagros. I don't know if any of us actually really understand what forgiveness is. Pero yo quiero decirte, no sé si nosotros realmente, alguno de nosotros realmente entendamos lo que significa realmente el perdón. Right? I mean, it's kind of like too late. I already made the world real. Es como un poco tarde porque yo ya hice el mundo real. I think my past has happened. Yo creo que mi pasado realmente está sucediendo. And I'm just going to read one sentence, so you don't have to go there, Durley. Just try to translate it the best you can. Okay. It says, accepting the atonement teaches you what immortality is. Immortality. Solo voy a leer una parte y dice que aceptar
aceptar la expiación para ti mismo te enseña lo que es la inmortalidad. For by accepting your guiltlessness, Porque al aceptar tu impecabilidad, you learn that the past has never been. tú aprendes que el pasado nunca existió. I just told you guys all kinds of stories about my life. It never, this is so hard to learn. It never happened. Y yo acabo de contarles, chicos, toda clase de historias acerca de mi pasado. Y esta es la cosa difícil de aprender. Nunca ocurrió, nunca ocurrió. How is that possible? How can you tell me that my life never happened? Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo tú me puedes decir a mí que mi vida nunca ocurrió? Did we forget it was an illusion? Entonces, si la perdonamos y nos damos cuenta que fue solo una ilusión Did I forget I was the dreamer of the dream? y que a mí se me olvidó por un momento que yo era el soñador del sueño Did I forget the world was of my own making and it does not exist? y que se me olvidó por un momento que el mundo que veo allá afuera es mi propia creación y que no es real? Well, I'm not really in a position to accept that right now. O pues de pronto no estoy realmente en una posición para aceptar eso aquí y ahora. Right? Why do you think I talk about in the beginning about guilt and about where we find ourselves in space and time? ¿Por qué crees que te hablé desde el principio acerca de la culpa y acerca de donde nos encontramos nosotros en el espacio y el tiempo? Right? Because I can't just tell you out the gate that in the front, in the very beginning, that that there's nothing outside of you. Porque yo no podía empezar diciéndote de la nada que no hay nada fuera de ti. I can't tell you right up front that everything you see you're the cause of it. Y no puedo llegar a decirte así de la nada que nada de lo que ves afuera existe. Right? Most people, they, they, there's no possible way that some of us can comprehend those lofty ideas. Porque no hay forma que nosotros podamos entender esas ideas. But I'm telling you, everything that we deal with in the world is concrete. Pero yo te estoy diciendo, todo lo que con lo que nosotros lidiamos en el mundo es concreto, And the Course in Miracles is attempting to bring you into total abstraction. es algo como muy conceptual y el curso Milagros lo que trata de hacer es llevarte a la abstracción pura. And I'll give you the definition for what abstraction is. Te voy a dar la definición de qué es abstracción. It's non-specific. Es no especificidad. And you don't know how to think that way. Y tú no sabes cómo pensar de esa manera. Because in the world you operate with just specifics. Porque en el mundo tú todo el tiempo te guías por la especificidad, funcionas desde lo específico. Right? You can't even have a class without acting like there's a guy named Matt from Wisconsin who was at the academy who's going to tell you something. Tú ni siquiera puedes venir a esta sesión sin ver que hay alguien allá afuera, un chico allá llamado Matt, que va a enseñarnos algo acerca de un curso de milagros y que viene de Wisconsin. I always laugh because I know the idea of Matt isn't true. It's just a title. It's a symbol. Y eso me parece loco porque es que la idea de Matt no existe, es simplemente un símbolo. Right? And I'm in the acceptance that I live by symbols and that you live by symbols. Y yo estoy en esa aceptación de que yo vivo a través de símbolos y que tú vives a través de símbolos. Well, but what the mind training is to get you from the symbols to get you from the symbols to the abstraction. Pero ¿qué es lo que hace un entrenamiento mental? Lo que hace es sacarte de los símbolos y llevarte a la abstracción. But we're so bound to the world, it's very difficult to get, as the Course would say, above the battleground. Pero estamos tan atados, tan enganchados del mundo, que es muy difícil hacer esto que nos dice el curso, de ir por encima del campo de batalla. Right? Bound means I'm a prisoner. Bound means I'm a prisoner.
Y atado, atado, enganchado, significa que soy un prisionero, soy un prisionero. What's bound on earth Lo que se ata en la tierra, is bound in heaven. se ata en el cielo. What's loosed on earth Lo que se pierde en la tierra, lo que is se libera en loosed, la tierra, is loosed in se, heaven. se libera en el cielo. Guys, this is only a state of mind. Chicos, esto es solamente un estado de la mente. Right? Heaven is not a place or a condition, it's a recognition of perfect oneness. Porque el cielo no es un lugar donde tienes que ir, es el reconocimiento perfecto de la unidad. Isn't it crazy? So the oneness is already a fact. Esto no es loco, porque la unidad ya es un hecho. But how can I feel or participate in it when I demand to be separate? Pero ¿cómo yo puedo sentir mi participación en la unicidad cuando yo todo el tiempo estoy pidiendo, experimentándome separado? If everything's already one and already joined in perfect unity and perfect love, Si todo ya es uno, si todo ya es dicha, si todo ya es unión, si todo ya es amor, and I demand no, I'm separate from all of that. y yo todo el tiempo estoy demandando, no, yo estoy separado de ello. That's the story of Adam and Eve. Esa es la historia de Adán y Eva. Right? Who suffers from disobedience? ¿Quién sufrió de la desobediencia? Right? That's the story in the Bible that I disobeyed God, that I disobeyed the instructions that were given me. Esa es la historia que hay en la Biblia, ¿no? Que yo desobedí a Dios. Yo no hice caso a las instrucciones que me dio Dios. Course in Miracles says the root of all evil is the authority problem. Un curso de milagros te dice que la raíz de todos los problemas es el problema de la autoridad. Right? All that means is I think I'm the author of Matt. I think that Matt is real. I made Matt, and Matt has his whole story. Y ese es el problema, que yo creo que yo soy el autor de Matt, yo creé a Matt, Matt es real y ahí empieza toda esa historia. Where's humility there? ¿Y dónde está la humildad ahí? Where's surrender there? ¿Dónde está la rendición ahí? Where is the love from the Son to the Father in that? ¿Dónde está el amor del hijo a su padre ahí? See, it's too late. I'm in the situation. ¿Sí ves? Es muy tarde, ya me encuentro en medio de todo ese embrollo. And God must have a sense of humor. Y Dios debe tener mucho sentido del humor. Because he goes, okay, the only way you're getting home Porque él dice, bueno, la única forma en que tú puedes regresar a tu hogar is you have to recognize Rafa as yourself, Maria as yourself, Denora as yourself. es la única forma es que tú te reconozcas, Rafa, como a ti mismo, María como a ti misma, Blanca como a ti misma. And as a human, when I meet you, I decide who I like and who I don't like right from the get-go. Maybe in 30 seconds, I don't like the way that Rafa guy looks. Y como ser humano, yo lo que hago es observar y decir quién me gusta o quién no, de pronto nada más en 30 segundos. Entonces de pronto digo, ay, no, no me gusta cómo se ve Rafael, no me cae bien. And God has a sense of humor because he says, if you can't love Rafa, then you can't love me. If you can't love your fellow man, you cannot love God. Y entonces Dios tiene que tener mucho sentido de humor porque llega y te dice, si tú no puedes amar a Rafa, no me puedes amar a mí. Si tú no puedes amar a tu hermano, no me puedes amar a mí. So because I'm stubborn and egotistical, I say, no, I'm not that guy. No, he said he did this. No, I'm not that guy. Pero yo como me encuentro en ese estado del ego, digo, ese chico, no, ese chico no. And when I've had enough pain of hating Rafa, I finally say, Rafa, you know what? It ain't worth it. This is where an ancient hatred becomes a present love, and I make peace with Rafa, and then we can both go home together and be finished with this.
Pero entonces cuando yo ya siento muchísimo dolor de ese odio hacia Rafa, digo, esto no vale la pena, Rafa. Y ahí es donde un curso de milagros te dice, no hay lugar más santo en la tierra, es donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. How's that any different than what's going on between Israel and Gazans, between Jews and Gazans? How is that any different if I hate Rafa and I say he's this, 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 and this? How is that any different? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuál es la diferencia entre todo esto que te estoy contando y lo que está pasando ahorita en Israel? Lo que está pasando con Israel y Palestina, entre los judíos. ¿Cuál es la diferencia ahí cuando yo te digo, yo odio a Rafa por esto, por esto, por esto, por esto? Right? We spend all this time upset and worried about what's going on between the Jews and the Gazans, and I hate the guy that lives right next to me. Entonces tú pierdes tiempo preocupado diciendo, uy, no, eso tan terrible que está pasando por allá en Israel, pero ¿qué haces tú a cada instante cuando dices, odio a ese chico que tengo al lado? Right? Do you see it? I mean, it's like the person, it's who you deal with on a daily basis. Quit worrying about Russia and Ukraine and Israel and Gaza and what the hell's going on somewhere else. What's going on with you? Entonces esto es lo que tú debes hacer a diario. ¿Qué nos importa qué está pasando con Israel y Rusia y Ucrania? ¿Y qué está pasando contigo a cada instante? Right? See, that's the thing. It's like, and then you go, well, you just told me a minute ago the world's not real. Why do I gotta love Rafa? Y entonces tú me dices, ay, pero si tú me acabas de decir hace un minuto que el mundo no existía, ¿cuál Rafa? No hay Rafa. I gotta love Rafa because he's a damn son of God. Pero tengo que amar a Rafa. ¿Por qué tengo que amar a Rafa? Pues tienes que amar a Rafa porque él es el Hijo de Dios. He's not who he's pretending to be. Él no es quien está pretendiendo ser. Do you realize that's one of the number one biggest things that I learned by being in Wisconsin? Tú puedes darte cuenta que esa es una de las cosas más grandes de las cuales yo descubrí estando en Wisconsin, That I'm not who I thought I was. que yo no era quien yo creía que yo era. I was pretending to be this. I still do it. I'm pretending to be this. Y yo estaba pretendiendo ser esto. Todavía yo sigo pretendiendo ser esto. It's a complete fabrication. It's complete falsity. Es completamente una fabricación, es completamente falso. So I don't mind when somebody says, "Oh, Matt, you're so full of crap. Well, okay, of course. Tell me something I don't know." Entonces a mí no me importa cuando alguien me dice, ay, Matthew, tú estás lleno de pura mierda. Y yo le digo, claro que sí, no me estás diciendo nada nuevo. But I love it. God doesn't see any of that. Pero yo amo porque sabes que Dios no ve nada de I eso. will use, this is out of the Bible, I will use the foolish things of the world to confound the wise. Porque Dios utiliza todo esto. Eso es una parte de la Biblia donde dice que voy a utilizar todo esto para tu bien, para tu sabiduría. Right? I start talking, they want to know, like, what's your accreditation? What are your certificates? Are you a doctor in theology? Es que cuando yo empiezo a hablar, entonces me dicen, bueno, muéstrame tus credenciales, muéstrame tus certificaciones. A ver, ¿tú estás acreditado como teólogo en Dios o algo así? How do you know all this? Where did all ¿Cómo, sa- what's going on? How do you know all this? cómo sabes todo tú esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde viene todo esto? You want to go to jail really fast, start healing people. Si tú quieres ir a la cárcel muy, muy rápido, comienza a sanar gente. Start healing people without medication. Empieza a sanar a la gente sin medicamentos. How did you heal this person? He was dying of cancer. How did you heal them? ¿Cómo fue que tú sanaste a esta persona? ¿No ves que estaba muriendo de cáncer? ¿Cómo fue que lo sanaste? Well, I use the power of God. Bueno, pues yo usé el poder de Dios. You can kill people all day with pills, but don't dare heal anybody with the power of God. Aquí en este mundo matan a gente todo el tiempo con pastas, pero no te atrevas a sanar a nadie con el poder de Dios. All right, I will shut up now. And because me and Durley made an agreement that I would teach for an hour and that we would do questions.
Entonces ya voy a callarme por ahora porque hicimos un acuerdo de que iba a enseñar por 1 hora y después me iba a abrir a preguntas. Así que chicos, se abre este momento para cualquier pregunta que le quieran hacer a Matthew. So yeah, let's open up for questions and yeah, if there is any questions. Entonces abrámoslo para preguntas si hay alguna pregunta. Or you can make whatever you want to do, comment, whatever. Joke, Yeah. cualquier cosa que quieran hacer, comentarios, chistes. Matthew, por acá en YouTube dice Frida que muchas gracias por la claridad y la certeza. Y no han habido preguntas porque de verdad pues yo veo que ha sido muy claro y contundente. Somebody in YouTube that calls Frida, she say, thank you so much for the clarity and certainty. Dice por acá un comentario Rosa Cristo, Jesús, dice, somos unos Illuminati de Dios Padre. Ja, 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 ja. Okay, Joshua says, we are Illuminati from God Father. Good, not the other Illuminati. Dijo, bueno, súper, pero no los otros Illuminatis. Not the Illuminati that's in control of the government, right? No los Illuminati que controlan el gobierno, ¿verdad? Oh my God. Oh, Dios mío. No tenemos preguntas. There are no more questions or Yeah. comments. Well, I think that was good. It was very, how do you deal with the guilt of not being with your family? Well, that's real simple because if you're not with your family, you're not, I mean, my kids are grown now. Alguien le pregunta a Matthew, creo que le mandaron mensaje directo y dice, ¿cómo lidias con la culpa de no estar con tu familia? Entonces él dice, bueno, mis hijos ya están grandes. You know, okay, so if you read What is Forgiveness? Si tú has leído qué es el perdón, Forgive your brother for what has not occurred. te dice, perdona a tu hermano por lo que nunca ocurrió. If I know that guilt comes from the ego, Si yo sé que la culpa viene del ego and I know that guilt is making me sick, y si yo sé que la culpa me está enfermando and I know the only way to get well is to let go of that, y si yo sé que la única forma de mejorarme es soltar todo eso, isn't that enough motivation to let go of the guilt? eso no es suficiente motivación para soltar completamente la culpa. Right? Isn't it funny? Like we think we get some kind of reward. We did something really, really bad, and we think, well, if I feel guilty enough, then it'll kind of even it out. It'll atone for what I have done. No es raro esa creencia que tenemos que nosotros sentimos que hicimos algo muy, muy, muy malo, pero que si nos sentimos muy, muy, muy culpables, como que eso tapa lo malo que hicimos o vamos a recibir un premio por eso. I mean, I need help. I may need to go to therapy. O sea, yo necesito ayuda, de pronto necesito ir a terapia. Maybe I need to do a 12-step program and do an inventory. De pronto necesito hacer el programa de los 12 pasos y hacer un inventario. I need a process to. I need a. Yeah, I need a process. That's what the mind training is. I mean, come on. Any therapy is psychotherapy, which is the healing of my mind. Entonces, chicos, eso de pronto requiere un proceso, el entrenamiento mental es un proceso y toda terapia es psicoterapia, como nos dice un curso de milagros. You need to question the validity of the justification for the guilt. Tú tienes que cuestionar la validez de la justificación de la culpa. ¿Por qué está justificada la culpa? I don't have to be guilty because because guilt is in the past. If I'm present in here and now, and I know my kids talk to me and they're fine, then where's the guilt?
Yo no me tengo que sentir culpable, ¿sabes por qué? Porque toda esa historia está en el pasado, toda esa historia con mis hijos está en el pasado. Y yo estoy aquí en el presente, aquí ahora feliz con mis hijos. The only way guilt can be maintained is in the past, Porque la única forma en que tú puedes sostener la culpa es sosteniendo el pasado. right? And the closest I can get to eternity is now. Y lo más cercano que yo me puedo acercar a la eternidad es en el ahora. Right? It's not happening now, Y eso no está pasando ahora. right? One daughter's in college. Una de mis hijas ya está como en la universidad, My other daughter's living with her boyfriend, otra está viviendo con su novio and my son is in Utah. y mi hijo está en Utah. Now, if something happens to one of them, Entonces, si algo les pasa a alguno de ellos, I'll deal with it in the moment. yo voy a lidiar con eso cuando llegue ese momento. Right? See that? Like when I went to the hospital, I have all these ideas. When I went to the hospital to visit my mother, Yo cuando fui al hospital tenía todas estas ideas. Entonces, cuando yo fui al hospital a visitar a mi mamá, I don't know what's going to happen. I don't know how I'm going to feel, how I'm going to react. I don't know. I just show up. yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé cómo me va a sentir, yo no sé cómo va a reaccionar. Lo único que yo hago es aparecer. The same thing I did with this class. I had an idea what I was going to read, and I show up and I ask for help, and you know, it's the same thing. Jesus would open his mouth and he just wouldn't shut up. He would talk and talk and talk. Y eso es lo mismo que yo hago cuando esta clase. Yo tenía una idea solamente de qué iba a hacer y aquí lo que hice fue aparecer y pedir ayuda y entonces ya mi mente se deja de hablar y entra Jesús a hablar. I trust when I teach because my intention is to be helpful. Yo confío cuando va a enseñar porque mi intención es ser de ayuda. If your intention is to heal, because we talked about that before the class, if your intention is to heal, that's all you need. You have the intention to heal, and then how it comes about is how it comes about. Y si tú tienes la intención de sanar, eso fue lo que hablamos justo antes de la clase. Si tú tienes la intención de sanar, eso es todo lo que necesitas. En el momento se te va a mostrar todo lo que tú necesitas hacer. Right? You just trust. You don't worry about the details. Solamente confías, tú no te preocupas acerca de los detalles. Yeah, that's surrender. That's trusting, right? Trust solves all, that's another line out of the course. Trust solves all problems now. Y esa es simplemente confiar. Entonces esa es otra parte del curso que te dice que confía y suelta y entrega todos tus problemas ahora. Right? Even you guys allowing me to teach. I trust my brothers who are one with me. Incluso ustedes me permitieron enseñar. Yo confío en mis hermanos que son uno conmigo. Right? I could say anything, and I actually do, but I can say anything. I mean, if you were like trying to protect something, you'd be like, oh, we can't have Matt on because he may go outside the parameters. Y entonces yo no controlo lo que voy a decir, chicos, yo simplemente digo lo que tengo que decir, porque de otro contrario, ustedes me dirían, bueno, tenemos que controlar a Matt dentro de unos parámetros de qué debe decir o no, y se está saliendo de esos parámetros. I like to have the freedom to say whatever I want. Y a mí me gusta tener la libertad de decir lo que yo quiera decir acá. Right? And I trust that if I even say something wrong, that you guys are smart enough to figure it out. Y yo confío, chicos, en que incluso si digo algo incorrecto, yo confío que ustedes son los inteligentemente suficientes para descubrirlo, descifrarlo, We don't need to protect the truth from anything. porque la verdad no necesita protección de nada. I mean, I'm going to say one last thing and I'll shut up. In my defenselessness, my safety lies. Voy a decir una última cosa y después me voy a callar. En mi indefensión radica mi seguridad. Does the Course in Miracles need my defense? ¿Acaso el curso de Milagros necesita mi defensa? No. You know, the people that are interested in it will find it. No, las personas que están interesadas en él lo van a encontrar. And the people that can resonate with me and hear me will find me. Y las personas que resuenan conmigo van a encontrarme a mí. I love it. I love how we all come together and it's not for the reasons that we think. Y me encanta cómo todos nos reunimos y nunca es por las razones que nosotros creemos.
Yeah, there's something going on way, way beyond my little brain can comprehend. Hay algo siempre más allá pasando, más allá de lo que mi pequeño cerebro puede comprender. Yeah, there's a divine plan. Sí, porque hay un plan divino. And I'm happy to play whatever part that I can play in that. Y yo estoy feliz de hacer cualquier papel que me corresponda realizar dentro de ese plan divino. Yeah, so thank you for giving me the opportunity to it's funny, but it's true. Thank you for the opportunity to teach myself. Esto es muy chistoso, pero quiero dar las gracias. Gracias por la oportunidad de enseñarme a mí mismo. Yeah, thank you. Gracias, sí. Feliz sábado. Gracias. Terly, ¿estás viendo un comentario que hay en el chat para yo leerlo en español? Es de YouTube. Ah, gracias. Es un comentario que hace paz en el mundo. Dice, no soy víctima del mundo que veo. Sí, me siento responsable de ver tanto dolor y desolación que proyecto. Dios Padre Santo, ayúdame. No me abandones. Sana mi mente, te lo pido en el nombre de tu santo. Gracias, bendiciones y milagros para todos en el nombre de Jesús. So somebody put this comment and it says, I'm not victim of the world that I see, but I feel responsible of seeing so many pain and desolation that I project outside. Father, please help me, heal my mind. I ask from your saint name. Thank you, blessings and miracles for everyone in the name of Jesus. Bueno, quiero darle las gracias a Matthew. Quiero darle las gracias porque la verdad que ha dejado para mí una enseñanza muy, muy profunda por lo que estoy pasando en este momento a nivel de mi salud, pero escucharlo me ha dado risa. So I want to say thank you, Matthew, because this teaching has helped me in a profound way, the teaching, because I have some healthy issues, but now I can laugh about that. Porque la primera, digamos, como frase que me llegó dice, escuchar es el comienzo de la sanación. Y mi problema es precisamente en un oído. Because the first phrase that I hear is that listening is the beginning of the healing, and my problem is in one ear. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que no quiero escuchar? So I'm asking to myself, what is that I don't want to hear? Y me ha quedado claro que lo que tengo que hacer es preguntarme a cada instante qué es lo que está pasando conmigo. So, and I get this message, and I get this clear message that what I need to do is asking in each moment what is happening to me. Y dejar de estarme preocupando por el mundo afuera que no existe. And stop to be worried for the world outside that doesn't exist. Y intentar es mirar hacia adentro de mí, por dentro de mí, qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy proyectando. And try to go inside on me and see what is happening and what I'm projecting outside. Y gracias, Matthew, y queremos verte más seguido por esta plataforma. Muchas gracias. Thank you, Matthew, and we want to see you more often in this platform, please. Gracias. Thank you. Y gracias a Dinora por todo el apoyo que siempre nos brindas. Gracias a Derly por esa impecable traducción. Muchísimas gracias.
También quiero darle las gracias a los hermanitos que nos acompañaron por YouTube e invitarlos mañana a la lección del día, a todos a la lección del día, a las 7 de la mañana con Julieta Ortiz desde México y Denis Silva desde Chile. Y a las 10 de la mañana tendremos a Jimmy Humphries, que él está en Colombia, con otro tema muy interesante. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. Todos en horario de Colombia, así que chicos, continuemos con esta escucha y con esta sanación para nosotros mismos. Invitamos ahora a que, si te es posible, enciendas tu cámara y escuchemos algo de música, porque ya saben que la música iluminada te sana y acelera tu despertar. Muchísimas gracias a todos.